Estamos en compañía de Julio Castro, médico infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Julio, bienvenido, gracias por compartir nuevamente en todo este proceso, digamos, de retomar la información como tal en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Esto es una entrevista de enmascarados, dada la circunstancia, ¿no? Pero sí me gustaría que, a propósito de los últimos anuncios que ha hecho el gobierno, de la posibilidad, por ejemplo, de clases presenciales que anunció para el mes de abril el presidente de la República, el tema de las vacunas, la posibilidad de no solamente de centrarse en vacunas como Sputnik, sino la alternativa también que otros factores de, digamos, la medicina privada se incorpore también a todo el proceso, que pudieran autorizarse la presencia de otras vacunas. Son tantos temas, Julio. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, gracias por estar aquí después de este año pandémico y un poco que creo que nos va a llevar todo el 2021 sin Sí, duda. todo apunta hacia ello, ¿no? Con quizás unas variantes en relación al año pasado, porque la presencia de las vacunas es un hecho en el mundo y ciertamente va a cambiar el juego de COVID, pero eso depende mucho de muchas incertidumbres que todavía no tenemos claras. La primera de ellas, en el caso venezolano, es cómo va a ser la secuencia de vacunación. Esta es una carrera del virus contra las vacunas, tenemos que entenderlo así, y la medida que nos tardemos en vacunar intensamente es la misma medida que vamos a tardar a huir a una vía normal. Esa es como una gran conclusión. Ahora, sobre esto que te planteaba al inicio, Julio, se autoriza la Sputnik, ya llegó. Comenzó en medio de una controversia sobre la jerarquización para vacunar. Bueno, la posibilidad de que pueda crecer o pueda, digamos, multiplicarse el proceso de vacunación. Pero no se sabe si el gobierno, por ejemplo, que pudiera ser, como han hecho otros gobiernos, autorizar también no solamente el Sputnik, que es el caso venezolano, sino también vacunas como la de AstraZeneca, la de Pfizer, Johnson & Johnson, que anuncian que es una sola vacuna, que se puede preservar en una nevera, en fin. No tienes ninguna información, es posible que el gobierno autorice, incluso lo que te agregaba, que las clínicas privadas pudieran también incorporarse a todo este proceso. Fíjate, tenemos que ver como con mucha responsabilidad todo este tema. Vamos con los números. La información oficial dice que vacuna Sputnik van a llegar 10 millones de dosis, que representa 5 millones de venezolanos. Somos 30 millones. Sí. Primer número, claro, ¿qué significa eso? Estamos trabajando en una cosa que se llama la Mesa Técnica Nacional, que es una agrupación convocada por UNICEF y OPS, donde está el Ministerio de Salud, claramente, Ministerio de Ciencia y Tecnología y el mundo académico venezolano, al cual yo represento. Están los decanos de las facultades de medicina, para tratar de incorporar fuentes alternativas de vacuna aparte de la Sputnik, que ya está empezando. Creo que lo que más tenemos cerca es una estrategia que se llama COVAX, es una alianza internacional para entrega de vacunas. ¿Se resolvió el tema del pago? Bueno, no, todavía no, estamos en eso. Esto es un tema que va a requerir unas semanas de trabajo, tiene unos trámites burocráticos, y COVAX garantiza 11 millones de vacunas más. ¿Okay? Que serían, de las 10, aparte de las 10. Aparte de las 10, 11 más. Okay. Que serían el equivalente a unos 10 millones de personas. 10 millones de personas es el 50% de la población mayor de 40 años en Venezuela. Porque hasta ahora no se ha vacunado en el mundo a niños. Yo creo que las vacunas para niños van a estar al final del año, no al principio del año. Y eso te da ya un 50%, si teóricamente pudieras colocar todas esas vacunas. Un número interesante, no es el óptimo es llegar a 70%. Si tú piensas que la vacuna es la estrategia de controlar la epidemia, ¿ok? Como estrategia exclusiva, que no es. Tienes que, el tema del tapabocas, el tema del distanciamiento, va a seguir todo el año. Entonces, ahí hay unos números claros de hacia dónde debemos apuntar. Sí tenemos que entender claramente, y esto es un mensaje para varios sectores, quien piensa que aquí va a haber un mercado privado de vacunas, que se olviden. Por una razón simple, no hay vacunas en el mundo. Claro. O sea, aquí no hay sobreproducción de vacunas por Pfizer, por AstraZeneca, no. Todas las empresas productoras de vacunas, inclusive los rusos, inclusive los chinos, sobrevendieron, por ponerlo de alguna manera, o hicieron compromiso por más allá de su capacidad de producción. Entonces, no va a haber excedente de vacunas. Si tú preguntas cuántas vacunas necesitamos en el mundo este año y cuántas puedes producir, ese número tiene una brecha negativa. Sí, hay un déficit. Exactamente. Entonces, no es verdad que va a haber vacunas excedentes. No, eso no va a pasar. Yo creo que las vacunas, como estamos viendo en el mundo, van a ser producto de estrategias nacionales. Eso no quiere decir
que el sector privado colabore con la estrategia de vacunación, que es lo que yo creo que tiene que pasar. Y esto es una opinión del doctor Castro, aparte de toda la Sí, y que discusión. mucha gente lo percibe, uno en lo básico de información que maneja alrededor de todo esto, uno piensa que el sector privado tiene que sumar, ¿no?, al esfuerzo incluso. Claro, como yo creo que, voy a otros números. Venezuela, el programa Ampliado de Inmunizaciones, que es la vacunación regular del país, pone alrededor de 3.5 a 4.5 millones de vacunas al año. Esa es la estrategia que funciona. Digamos, yo opino que no funciona tan bien, pero en todo caso ese es el número. Nosotros tenemos que convertir eso a 60 millones de vacunas al año. Entonces, ya esos números, que solamente son una de reflejo, no es toda la... En logística, no es la proporción de números, es mucho más que eso. Entonces, si aquí no se incorporan las cadenas comerciales, probablemente la iglesia, los Boy Scouts, los criollitos, a una estrategia de vacunación, cada uno de sus ámbitos, Fede Cámara, en capacidad de organización, distribución, almacenamiento, cadena de frío, implementación, vacuna, voluntario, no vamos a poder vacunar a toda la gente que queda. Ahora, Julio, pero eso me imagino que lo deben haber discutido en esa mesa donde participan, bueno, los factores involucrados. Lo estamos discutiendo. Okay. Eso es parte, el ministerio tiene un rol directivo en este plan, que claramente para nosotros no hay ninguna discusión sobre eso. La idea es que la mesa técnica incorpore conceptos que no están, o discusiones que no están en el ámbito de lo estrictamente gubernamental, para incorporar toda esta serie de conocimientos, registros, medición de efectos adversos. Hay diferentes áreas de trabajo y la idea es que haya una discusión profunda de eso y tratar de que... Esto tiene que ser un proyecto de todos. Esto no puede ser un proyecto gubernamental. Porque si no nos vacunamos todos, no vamos a ir rápido a la vía normal. Vamos a hacer una pausa, Julio, y retornaremos enseguida. Conversamos con el doctor Julio Castro, médico infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el doctor Julio Castro. Julio, hablábamos también anteriormente, y vamos a procurar respuesta en este sentido, la posibilidad de incorporar otro tipo de vacunas, es decir, las que mencionamos, el Moderna, la China, si quieren, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biotech, en fin. Sí, COVAX, como te expliqué, que sería el segundo proveedor de vacunas, tiene 12 vacunas precalificadas. Ahí están Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, inclusive una China está precalificada dentro del sistema COVAX. Claro. El sistema COVAX no te da la posibilidad de elegir qué vacuna quieres tú, sino en función de la disponibilidad que hay en el momento, ellos te van a enviar al país el equivalente a 20% de vacunas para la población durante el año 2021. Entonces, un elemento importante es el cronograma de vacunación. No es lo mismo, nadie en el mundo tiene todas las vacunas que necesitas guardadas ahorita, nadie lo tiene. Las vacunas, en la medida que se vayan produciendo, van a ir llegando a los países y eso va a dar una dinámica o va a dar la pauta de la dinámica de cómo va a ser la vacunación, que lo hablabas al principio, cómo van a ser las fases, porque uno primero después y otro después, bueno, porque no tienes todas las vacunas guardadas esperando que la gente venga a vacunarse. Entonces, tiene que haber una secuencia de vacunación que tiene que ser basada en prioridades. Eso es muy importante. Ahora, vamos al caso de las pruebas PCR, ¿no? Y la oficialización, pongamos por caso, gente que tenga que viajar en medio de las limitaciones y las restricciones que existen. Se están haciendo en algunos sitios pruebas PCR negativas. ¿Tienen certificación oficial todas esas pruebas? Que yo sepa, no. Que el único certificado, según la información que tenemos del Ministerio para hacer pruebas de PCR, el Instituto Nacional de Higiene o los laboratorios conexos al Instituto Nacional de Higiene, que fundamentalmente es el IBIC en Caracas, y en el interior hay otros laboratorios que todo depende de esa infraestructura. Por ejemplo, la gente que va a viajar, existe una estrategia dentro de higiene para que la gente que va a viajar se vaya a hacer el PCR y te lo den las 48 horas necesarias antes del viaje. Todo eso. Sabemos que hay otras cosas por ahí, pero... Sí, no, incluso están publicitadas, están abiertas. Sí, en Instagram, en redes sociales. Y esto te sirve para viajar y tal, cuando hay gente que tiene que viajar por emergencia, haciendo, digamos, los puentes que hay para poder salir de Venezuela. ¿Esas tienen validez? Bueno, eso depende, eso lo decide el que lo recibe. Tú para salir de Venezuela no te piden el PCR. O sea, para salir no necesitas. Sí, quien lo decide es el país anfitrión. Por ejemplo, México no pide PCR. ¿Okay? Norteamérica tampoco pide PCR, pero Colombia sí. España, Panamá. Entonces, bueno, esta estrategia va a ir cambiando porque todos los países no tienen la misma política todo el tiempo. Hay política de que
que puede cambiar dependiendo de la situación epidemiológica de cada país. Eventualmente España puede decir, mira, ¿sabes qué? No viene nadie, ni que tengas PCR. Ahora, cuando llegas a Maiquetía o a cualquier otro aeropuerto que esté autorizado, ¿tienes que hacerte la prueba PCR de nuevo? ¿Te la hacen en el aeropuerto? La normativa, no lo he visto yo porque no he viajado, pero claro, entiendo que es así, tampoco, que aunque tú traigas tu PCR, lo que he hablado con la gente que ha llegado es que la estructura de higiene del Ministerio de Salud es que independientemente de que traigas una prueba, te toman la muestra y te envían por correo electrónico o email. Es decir, tú llegas, por ejemplo, de un país X, vienes con tu prueba PCR y llegas a Maiquetía. Digo Maiquetía, puede ser Valencia, puede ser Maracaibo. Ahí te vuelven a hacer entonces la muestra. Y te envían por correo tu resultado. Y dice, manténgase hasta que tenga el resultado definitivo en su correo, manténgase hasta que nosotros le notifiquemos y te llega. Ahora, fíjate, te mencionaba el caso del vecino, Colombia. Ha bajado en los últimos días de forma notable el número de contagios y de personas fallecidas. ¿Cuál es la estrategia que estarán desarrollando? El caso de Brasil es muy fuerte, es muy duro, hay más de 250.000 personas fallecidas y un número de contagiados muy alto, ¿no? Claro, tenemos que siempre abstraernos de los números absolutos. No podemos comparar Brasil con Colombia en términos de números absolutos porque son 300 millones contra 200 y pico millones de habitantes. Exacto, los números absolutos no nos dicen mucho, nos dicen las tasas en realidad. Y a diferencia de Colombia, Brasil está aumentando. O sea, Brasil va camino a la tercera onda epidémica. Colombia viene bajando, un poco equivalente a Norteamérica, que ha venido bajando, y la pregunta es ¿por qué? Y en buena parte, esto es lo que, en mi opinión, hay varias tesis, pero en mi opinión es lo que se llama Behavior Driven Epidemics. ¿Qué significa eso? Cuando tú empiezas a sentir alrededor tuyo que eso que tú dices, se murió fulano está enfermo, la vecina se enfermó, el amigo mío que fui la semana, la gente dice, ¿sabes qué? Me guardo. Además de las medidas oficiales. Y eso te preservas. Exacto. Entonces, eso hace que la transmisión baje porque la epidemia en Estados Unidos no está bajando por la vacunación. Claramente, ahora no. Está bajando en Israel por la vacunación, pero no en Estados Unidos porque no hay suficiente cantidad de vacunas. Entonces, esos fenómenos que todavía estamos entendiendo son los que hacen que la epidemia suba o baje. ¿Qué significa eso? Que está bajando, pero puede volver a subir. Sí. Ahora, un último planteamiento, Julio. En el caso de la vacunación aquí, ¿no? La información que se maneja a nivel de la mesa y qué es lo que quiere o nos puede informar o pretende el gobierno en ese sentido. Fíjate, nosotros estamos entendiendo el plan, empezando a oír el plan de parte de la estructura gubernamental y le hemos sido muy enfáticos en nuestra opinión en ese tema. Vacuna es igual a confianza en todas partes del mundo. Entonces tú tienes que generar confianza y confianza es información. Eso que tú dices es fundamental. Nosotros tenemos que ir a una campaña muy intensa de generación de confianza en la población para que la población vaya a vacunarse. Porque si la gente no se va a vacunar, aunque tenga la vacuna, la situación no se resuelve. Entonces eso es algo que tiene que estar dentro de todo el concepto y eso pasa por información transparente. Ahora, hay una proyección de en cuánto tiempo se puede vacunar el perfil promedio de venezolanos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, si tú no escalas, ya te hablé de los números. Si aquí el sistema de salud venezolano vacuna 4 millones de dosis al año y tenemos que llegar a 40, o subimos la escala, logística, distribución, almacenamiento frío, o no vamos a llegar a lo que queremos. Entonces, eso implica un esfuerzo logístico muy fuerte para llegar hasta allí que tienes que hacerlo. Pues. Entonces es muy difícil pronosticar eso. Sí, bueno, gracias por toda esa información que es pertinente, Julio, muy importante en este caso. Te renuevo como de costumbre la invitación para una próxima ocasión para que compartas con nosotros y nos ofrezcas mayores informaciones sobre este tema y otros, por supuesto. Hacemos una pausa, al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual.